vamos a ver créditos y vamos a ver bienes de uso. Estos tres rubros, lo que nosotros necesitamos que ustedes sepan más que nada es el concepto de cada uno de los rubros, la clasificación y, por último, las actividades prácticas que se van a realizar, los ejercicios prácticos relacionados a cada uno de estos rubros. Cuando hablamos de inversiones, hablamos de que las inversiones son las que se realizan con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio, ¿no es cierto? ¿Qué significa obtener una renta u otro beneficio? Supongamos que nosotros tenemos dinero que no necesitamos usarlo últimamente, entonces podemos decir, bueno, entre tener el dinero sin ser utilizado, lo vamos a destinar a, por ejemplo, a constituir un plazo fijo, a comprar títulos de valores, a prestar dinero, y con eso vamos a obtener un beneficio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos, por ejemplo, si queremos invertir dinero que nos está sobrando y hacemos un plazo fijo. Hay un beneficio que nos va a dar ese plazo fijo. ¿Que el beneficio cuál va a ser? El beneficio va a ser obtener un interés por la colocación de ese plazo fijo en un banco. ¿Sí? ¿Qué significa tener un plazo fijo? Significa depositar dinero y ese dinero va a estar inmovilizado hasta el momento en que nosotros hayamos puesto ese plazo fijo, que puede ser 15 días, 20 días, puede ser 30 días, 60 días, 360 días, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas que no se incluyen dentro de lo que se denominan inversiones. Acá la resolución técnica 9 habla que las propiedades de inversión son los bienes inmuebles, terrenos y o construcciones destinados a obtener rentas, locación o arrendamiento o acrecentamiento de su valor, con independencia de si constituye o no la actividad principal del ente. Entonces, todas esas propiedades que se encuentran alquiladas a terceros a través de un arrendamiento, digamos, es una puede ser o no la actividad del principal del ente, y esas propiedades de inversión son las que se compran una propiedad, un edificio, y ese edificio se destina ¿para qué? Se destina para obtener ese beneficio. Si bien esa puede ser no ser la actividad principal del ente, pero esa inversión realizada en un edificio de departamentos, se realiza esa inversión ¿para qué? Para obtener intereses, perdón, no intereses, la renta, el beneficio que van a ser el cobro de esos alquileres, ¿sí? Entonces, podemos tener distintas actividades, distintas formas de invertir. Hay colocaciones de fondos, hay otras formas que puede ser comprar los títulos que da el Estado, los títulos que emite el Estado nacional o el Estado provincial, que esos títulos públicos son emitidos por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado necesita tener fondos, y para obtener fondos emite esos títulos públicos que les da un interés, paga un interés por esos títulos públicos, que en algún momento serán recuperados por el Estado, y ahí sí va a generar ese recupero de esos títulos públicos. Las inversiones se clasifican en temporarias y permanentes. Las temporarias son realizadas con un carácter transitorio para aprovechar excedentes de fondo que no requiere inmediatamente la empresa. Y permanentes son las que realizamos a largo plazo y ya sí forman parte de la estructura habitual de la empresa. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, queremos comprar una sociedad anónima, queremos comprar, por ejemplo, California, y decimos, bueno, vamos a comprar el 80% de California. Significa que queremos tener una cierta forma de tomar decisiones en esa empresa. Eso es una inversión permanente. Hay rentas. Habíamos dicho que las inversiones generan algún tipo de renta, algún tipo de beneficio. Esa renta puede ser explícita,
puede ser implícita. Entonces, los distintos tipos de inversiones que podemos tener son de los depósitos a plazo fijo, puede ser en moneda local, en moneda nacional, en moneda extranjera. Los títulos de deuda son títulos públicos, hay ciertas obligaciones negociables, hay títulos de capital, son las acciones que compramos que pueden o no cotizar en la bolsa de valores. Hay un ente que ahora, bueno, está en Buenos Aires, donde se puede cotizar. Hay acciones que cotizan en bolsa, por ejemplo, las acciones de YPF son las que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o sea, en la Bolsa de Comercio Mundial. Y después hay fondos comunes de inversión, donde se crea un fondo, o ciertos bancos, habrán, por ahí algunos le habrán escuchado, que el banco constituye un fondo, entonces tienen varias personas que compran ese fondo, donde le aseguran un beneficio mínimo, y después ese fondo, si va obteniendo, va cotizando, va obteniendo beneficios, y esos beneficios podrán ser lo que vamos a recuperar también. No solamente la parte de los intereses respectivos o la cuota de ese fondo, sino vamos a recuperar también la renta que genere ese fondo. Esos son los que hablamos de inversiones. Son las colocaciones, acuérdense, son colocaciones de fondos ociosos que tiene la empresa y que tienen un fin de obtener una renta u otro beneficio. Estos pueden ser, las clasificaciones son plazos fijos, los títulos de deuda, los títulos de capital. Podemos tener inversiones transitorias e inversiones permanentes. Por ejemplo, las transitorias son los plazos fijos. Las permanentes, ¿cuáles son? Las permanentes son aquellas las cuales queremos tener un control de esa, por ejemplo, esa sociedad anónima. Esto es lo que necesitamos saber de inversiones. Por supuesto, acuérdense, siempre hay un beneficio que es el beneficio, una renta u otro beneficio. En el caso de los títulos públicos, vamos a hablar de que esos títulos públicos tienen un valor nominal, tienen un valor, es el valor que figura impreso en el título público, tienen un valor de cotización, el valor que cotiza en el mercado, tienen algo que se llama cupón corrido. Esos cupón corridos se denominan porque el Estado no paga todos los meses una renta. El Estado, cuando emite un título público, dice, bueno, te vamos a pagar los intereses cada 6 meses, cada 4 meses, cada año vamos a pagarte esos intereses. Por lo tanto, quiere decir que hay lapsos en que, supongamos, si tenemos un título público que cotiza, que el Estado dice, bueno, le vamos a dar la parte de los intereses correspondientes cada 6 meses, por ejemplo, en enero, en junio, en diciembre, eso significa que si nosotros compramos un título público en el mes de abril, vamos a tener que hay cupones corridos, intereses que ya se han devengado, o sea, hay intereses correspondientes al mes de enero, al mes de febrero, al mes de marzo, al mes de abril. Entonces, esos intereses son los que vamos a llamar cupones corridos, son los intereses que ya están, en definitiva, están devengados, pero que el Estado todavía no los pagó. Van a ver en la parte práctica cómo se adquieren, cómo se incorporan al valor, al patrimonio, esos títulos públicos. ¿Sí? Vamos a ver qué se hacen con esos intereses que prácticamente están contenidos en el precio de compra. Bueno, y así tenemos lo que vamos a ver más nosotros solamente son títulos públicos y acciones cuando compramos acciones. Entonces, cómo se constituye, cómo se adquieren esas acciones, qué pasa si hay alguien que interviene para comprar esas acciones, si debe intervenir una persona que generalmente es el digamos, el bursátil, o sea, es el agente bursátil, el agente de bolsa también denominado, ¿no? Que es el que nos va a comprar. Claro,
él es el que nos va a comprar, nosotros le decimos, bueno, queremos comprar acciones de tal empresa o de tales acciones, entonces este agente de bolsa es el que hace coordina toda esta transacción, que por supuesto cobra sus honorarios, ¿no? Entonces, el valor de incorporación está formado por el valor de adquisición en condiciones de contado, más todos los costos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser utilizado o vendido. Ahora, ¿qué son esos costos necesarios? En los títulos públicos tenemos el valor de cotización de contado más los costos necesarios, comisiones y otras que nos cobran, menos los intereses corridos o intereses devengados pendientes de cobro. O sea, hablamos de costos necesarios, comisiones, son las comisiones de la gente de bolsa, y los intereses corridos son esos intereses devengados pendientes de cobro que yo denominaba hoy o que se denominaban cupón corrido. En cambio, las acciones, el valor de cotización al contado, más los costos necesarios, las comisiones de la gente de bolsa, menos, ¿qué pasa acá? En las acciones con cotización, al el distribuir utilidades, una sociedad anónima distribuye las utilidades al final del ejercicio a través de dividendos. ¿Sí? ¿Cómo les da a cada accionista su participación en esa sociedad? Bueno, de alguna manera le retribuye otorgando dividendos. Estos dividendos se declaran por asamblea, la asamblea dice vamos a distribuir dividendos, pero un momento es el denominado declaración por parte de la asamblea donde declara estos dividendos, y otra parte o otro momento es cuando la sociedad decide pagar esos dividendos. Entonces tenemos el valor de cotización al contado, más todos los costos necesarios y comisiones para adquirir esas acciones, o sea, los gastos de agente de bolsa, y le restamos los dividendos declarados y pendientes de cobro. Estos son los casos particulares que vamos a ver, y este es el valor de incorporación. En cambio, en un plazo fijo, lo que vamos a hacer es, depositamos un plazo fijo, depositamos dinero, decimos tenemos 100.000 pesos, tenemos 1.000.000 de pesos, depositamos en un banco y el beneficio que vamos a tener es un interés. O sea, no necesitamos intermediarios para constituir un plazo fijo. Sí, en el caso de títulos públicos y acciones con cotización, porque deben intervenir agentes de bolsa. Por eso hay costos necesarios de comisiones de agentes de bolsa u otras comisiones que tengamos que abonar. Estos son los tres casos que vamos a ver de inversiones. O sea, acuérdense, cuando se les pregunta cómo se incorpora un título público al patrimonio de un ente, bueno, es el valor de cotización al mercado, de contado, perdón, valor de cotización de contado, más los costos necesarios, agentes de bolsa, por ejemplo, menos los intereses corridos o lo que se denominan intereses devengados y pendientes de cobro. Cuando adquirimos acciones con cotización, es el valor de cotización de contado, más los costos necesarios, comisiones y otros, menos los dividendos declarados y pendientes de cobro. En cambio, en un plazo fijo es la suma de dinero que nosotros entregamos, depositamos o en un banco determinado como plazo fijo. Entonces, ¿qué tipo de documentación, qué tipo de renta genera cada inversión? Bueno, el plazo fijo genera el interés, la documentación respaldatoria es certificado de plazo fijo, las acciones son los dividendos, puede haber diferencias de cotización también, puede cotizar en el mercado de valores y puede tener una diferencia de cotización, y la documentación respaldatoria es la acción, el boleto compraventa de esas acciones, la declaración de dividendos. Los títulos públicos van a generar la renta, que es el interés. Tenemos también llamado el título correspondiente, también se llama cupones de títulos. Y lo que sí no vamos a detenernos, que es el fondo común de inversión, que son cuotas partes de ese fondo común de inversión. Y la moneda extranjera es la diferencia de cotización. Una moneda extranjera, sabemos que puede ser, ¿se acuerdan que Caja y Banco habíamos visto que moneda extranjera podría intervenir o formar parte del rubro Caja y Banco siempre y cuando nosotros hiciéramos compras habituales
en moneda extranjera. O sea, si nosotros compráramos y habitualmente en el exterior en moneda extranjera, entonces sí utilizaríamos moneda extranjera como rubro caja y banco. En caso negativo, la moneda extranjera forma parte del rubro inversiones. O sea, cuando nosotros compramos moneda extranjera, ¿para qué? Para destinarla a qué? La destinamos a una forma de invertir el dinero ocioso o los fondos que tengamos disponibles como inversión. Entonces, cuando tomamos la moneda extranjera como inversión, sí vamos a tener diferencia de inversión, diferencia de cotización por cambios en el valor, en la cotización de esa moneda. ¿Mm? Bien, esto sería lo que vamos a ver del rubro, eh, vamos a ver del rubro eh, inversiones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo no ¿Tienen? entendí muy bien los intereses corridos. Claro, el cupón corrido significa así. Supongamos que eh, nosotros compramos, supongamos que el Estado, vamos a hacerlo más fácil, el Estado te dice, mira, yo necesito obtener fondos porque tengo que hacer gastos correspondientes del Estado, por supuesto, ¿sí? Entonces dice, voy a emitir un título público. Algunos habrán escuchado, están los títulos públicos, en en su momento estuvieron los Boden, los Bogar, son títulos emitidos por el Estado Nacional. Una vez sí que la provincia también emitió títulos públicos, pero generalmente son emitidos por el Estado Nacional. Supongamos que el Estado dice, bueno, yo voy a emitir títulos públicos, la gente va a comprar esos títulos públicos, ¿y qué va a hacer el Estado? Se va a proveer de esos fondos porque la gente está comprando los títulos públicos. Pero el Estado le dice, mira, yo no te voy a pagar todos los meses los intereses. A vos te corresponden intereses, pero no te voy a pagar todos los meses. Te voy a pagar 2 veces al año. Te voy a pagar en junio y en diciembre. 2 veces al año. Te voy a pagar parte de interés y parte te voy a ir devolviendo este título público en el cual vos invertís. ¿Qué pasa con esto? ¿Esto qué significa? Que yo compro ese título público y espero el mes de junio, voy al banco correspondiente, al lugar correspondiente y cobro esos intereses respectivos. Ahora, ¿qué pasa si eh, puedo decidir, eh, yo le puedo vender o ustedes algunos de ustedes me pueden comprar esos títulos públicos, yo los puedo transferir, los puedo vender tranquilamente. Pero ¿qué pasa si yo les vendo y les vendo en el mes de abril? Si yo les vendo en abril, ¿cuándo se va a cobrar esos intereses del título público? Esos intereses se van a cobrar solamente en junio o solamente en diciembre. ¿Y quién va a cobrar esos intereses? Va a cobrar la persona que tenga el título público, el título a valor, el que demuestra que tiene el título público. Entonces, si yo le vendo a ustedes el título público en el mes de abril, ¿qué significa? Significa que cuando llegue junio, ¿qué van a cobrar ustedes? ¿Van a cobrar solamente, yo les vendí en abril, van a cobrar solamente abril, mayo y junio? Perdón, abril, mayo, solamente en junio? ¿O van a cobrar desde enero, febrero, marzo, abril y mayo? Van A a cobrar, partir de... van a cobrar a partir de enero. Entonces yo digo, no, yo no te voy a vender un título público por algo que en definitiva te voy a cobrar ese mes de enero, febrero, marzo, abril, que yo no voy a cobrar ese título público. Entonces, eso que yo no te voy a cobrar, que yo no voy a cobrar más porque yo no voy a tener título público, pero en definitiva, esos intereses ya están devengados. Entonces, yo te digo, bueno,
te voy a cargar al precio que te voy a vender el título público, te voy a cobrar estos 4 meses. Vos ya me pagás de adelantado. Perfecto, me pagás esos intereses, pero vos lo vas a cobrar después, los vas a cobrar en junio. Entonces, a esos 4 meses previos al momento que ustedes me están comprando ese título público, eso se llama cupón corrido. O también intereses corridos a la fecha de compra. ¿Sí? Y los intereses de ese título público están contenidos en la operación de compra del título correspondiente. ¿Se entiende a qué llamamos cupón corrido? O intereses corridos pendientes de cobro. ¿Que lo va a cobrar quién? Lo va a cobrar el que tenga el título público. O sea, en junio se va a cobrar los 2 meses, desde el momento que me compraron a mí, van a cobrar el mes de mayo, van a cobrar el mes de abril, el mes de mayo, y los meses anteriores también van a cobrar, que me hubiera correspondido a mí si yo hubiera tenido el título público. Profe, disculpe, ¿y esto pasa solo con los títulos públicos? Eso pasa solo con los títulos públicos, sí. Con las acciones no, porque las acciones las acciones de sociedades anónimas, ¿se acuerdan que el capital de las sociedades anónimas está formada por acciones? Por eso les llamamos accionistas, ¿sí? Entonces decimos, si el capital de las sociedades anónimas está formado por acciones, que de algún momento nosotros decimos, bueno, yo voy a invertir en una sociedad anónima, tengo fondos que me están sobrando y bueno, me está gustando cómo está funcionando, por ejemplo, algo que conocemos, me está gustando California, entonces voy a comprar California. O quiero comprar acciones de YPF, de yacimientos petrolíferos fiscales, digo, bueno, quiero comprar acciones de YPF. Entonces, el caso es que yo voy a tener acciones y esas acciones, por ejemplo, en California, en una sociedad anónima, ¿qué me va a generar? Me va a generar, de alguna manera, yo tengo que ganar algo, porque no voy a invertir y no ganar nada. Entonces, ¿qué me van a dar? Me van a dar, digo, si yo compro acciones, lo que me van a dar es, de alguna manera, unos dividendos. Dividendos, o sea que me van a repartir la ganancia que tuvo esa sociedad, esa California, y me van a repartir en forma de dividendos. En algún momento, en las materias más elevadas, más adelante, van a ver que hay dividendos que les pueden dar dividendos en efectivo o pueden, la misma sociedad, distribuir dividendos en acciones. Si la sociedad dice, yo voy a distribuir dividendos en efectivo, ¿qué significa? Que me van a dar el dinero en efectivo que me corresponde de acuerdo a las acciones que yo tengo. Si yo tengo 10 acciones, me van a dar la proporción de 10 acciones. Si yo tengo 100 acciones, me van a dar la proporción de 100 acciones. Si tengo 1000, la proporción de 1000 acciones. Eso es lo que establece la distribución de dividendos en efectivo. Si fuera dividendos en acciones, ¿qué pasa a ser dividendos en acciones? Si la sociedad dice, esta ganancia la vamos a distribuir en acciones, quiere decir que a mí me van a dar 1, 2, 5, 10 acciones más. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar el capital de esa sociedad anónima. Y yo voy a tener, si tenía 100 acciones, me dan 5 más, voy a tener 105 acciones en el capital de esa sociedad. Aumentó, por supuesto, porque se distribuyeron esas ganancias, se capitalizaron. ¿Qué se hizo? Esas acciones se incorporaron al capital de esa empresa. Pero generalmente la distribución es de dividendos en efectivo. Entonces yo digo, bueno, de esos dividendos en efectivo, tengo que, de alguna manera, es mi participación por haber invertido en esa sociedad. ¿Se entendió ahí? Profe, yo no entendí intereses corridos cuando me pone la Intereses corridos. explicación. A ver, los intereses corridos eh, eh, son porque hay títulos públicos, ¿sí? El Estado Nacional emite un título público. ¿Qué pasa? A ver, si el Estado Nacional
dice, yo voy a sacar este título público, voy a emitir este título público y solamente, a ver, ¿qué renta, qué beneficio me da ese título público? ¿Por qué yo invierto en título público? ¿Qué beneficio me da? Un retorno de interés. Exactamente, me da un interés. Entonces, si a mí me va a dar un interés, yo digo, supongamos que el Estado emite el título público y solamente va a pagar ese, un título público es un título, es un, a ver, ¿cómo se financia el Estado? ¿Cómo el Estado obtiene ingresos? El Estado obtiene ingresos a través de los impuestos, ¿sí? Todos contribuimos, pagamos nuestros impuestos y esos son los fondos que tiene el Estado. Uno de los fondos donde él tiene. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado necesita, no le alcanza con todos los impuestos que paga toda la comunidad, toda la ciudadanía? Entonces dice, bueno, yo necesito más dinero. ¿Cómo, cómo se puede proveer de dinero ese Estado? Bueno, me voy al Fondo Monetario, me voy pido un préstamo en una institución, banco interamericano, ¿no? Voy y busco afuera esos fondos. Habrán escuchado que el ministro de Economía, que vamos al fondo, y nos prestan ese dinero. Entonces, esa es otra manera. Pero la otra manera es decir, puedo obtener fondos, yo Estado nacional, puedo obtener fondos a través de qué? Puedo emitir algo que se llama título público. Digo, yo emito algo, emito un papel que diga, esto es un título público emitido por el Estado Nacional. ¿Qué hago con ese título público? Lo vendo. Yo, Estado Nacional, lo vendo. Le digo, mire, usted, Leo Benítez, ¿me quiere comprar un título público? Bueno, tenés justo fondos y decís, voy a comprar este título público. Vos le compraste al Estado un pedacito de esa cantidad de títulos públicos que emitió el Estado. Entonces vos le diste la plata, él te da un papel, el Estado te da un papel, dice que a usted le corresponde tantos pesos por el título público emitido por el Estado. Pero el Estado a su vez te dice, yo te voy a devolver una vez al año, te voy a pagar esos intereses que te corresponden, una vez al año, nada más. Por ejemplo, te voy a pagar en el mes de diciembre. Yo te voy a dar, esto en el mes de diciembre te voy a dar esos intereses. Bueno, Leo Benítez compró títulos públicos y dice, bueno, yo voy a comprar en diciembre esos títulos públicos. Perfecto. ¿Qué pasa si después Leo quiere venderle a alguien ese título público? Y dice, no, no me está gustando este título público, o yo necesito obtener fondos porque no puedo esperar hasta el diciembre del otro año para obtener esos fondos. Entonces, Leo dice, bueno, le voy a vender a Ramiro, le voy a vender a Ramiro, Ramiro dijo que está de acuerdo, quiere comprarles títulos públicos en el mes de febrero. Entonces, mi pregunta es, o el 1 de marzo le quiere comprar ese título público a Leo Benítez. ¿Qué hace Ramiro ahí? Bueno, Ramiro comienza a tener ese título público, espera hasta diciembre y va a cobrar todos los intereses. Desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, los intereses mensuales, pero los va a cobrar solo en el mes de diciembre. O sea, todos los meses devengan intereses. Lo único que el cobro se realiza una vez al año. Pero Leo le dice, no, Ramiro, enero y febrero me correspondería cobrar a mí porque yo tenía el título público. Yo te vendía a partir del 1 de marzo. Pero ¿quién va a cobrar? Ramiro va a cobrar porque a diciembre Ramiro va a tener el papel que justifica que él es el titular, que él tiene ese título público. Por lo tanto, Leo Benítez le dice, mira, yo te voy a vender el 1 de marzo, pero yo te voy a agregar los intereses que yo tengo
que cobrar, o sea que yo tendría que cobrar, que no lo voy a cobrar, yo ya te agrego el precio de compra de Ramiro. Entonces, le agrega a ese valor, al valor que de compra al contado, más esos intereses correspondientes. Entonces dice, yo te voy a cobrar cobrar los intereses de enero y febrero, que vos después los vas a cobrar más adelante. Entonces, a esos meses de enero y febrero son lo que denominamos cupón corrido. Entonces, esos son intereses que ya han sido devengados, porque ya el Estado dice, bueno, ya está devengado, solamente que no está cobrado. Se va a cobrar todo de enero a diciembre en el mes de diciembre. ¿Se entendió ahí el concepto de cupón corrido? Por lo que entendí, entonces al final viene a ser, como dijo, un papel que nos indica un monto que podemos cobrar a determinada fecha. Esto puede ser Exactamente. dos veces al año, acumulando una cantidad de intereses a Puede tal ser. fecha y luego la otra mitad del año, ¿no? O una Sí, sola vez al año acumulando todos los intereses del año. claro, si el Estado, hay veces que el Estado, para que sea más atractivo, por ahí te paga cada 4 meses. Es un poco raro en la situación como está el país que te diga, bueno, cada 4 meses te pago. Sí ocurrió cuando, no sé si alguno, bueno, ustedes eran jóvenes todavía, o chicos, ¿va? Cuando pasó el corralito. Cuando pasó el corralito, el que tenía fondos en los bancos, le dijo, no, usted no puede retirar esos fondos, nosotros le vamos a dar un bono, que también es un bono emitido, puede ser, ya sea un título público, puede ser un bono que emitió el Estado, dice, ese bono lo va a cobrar parte de su capital más algún pequeño interés cada 4 meses. ¿Sí? Ese famoso corralito que fue allá por la época del 2000, 2001, más o menos. Pero el título público, hoy en día, por supuesto, cuando no existía tanta informática, era un papel, donde ustedes tenían un papel. Hoy en día todo eso está informatizado y cada uno tiene, a través del mismo sistema, puede saber cuándo le van a pagar, puede saber cuánto interés le van a dar, puede, bueno, saber toda la información de ese título público. Entonces, las transacciones prácticamente son vía online, ¿no? Pero son características, digamos, inclusive hay muchos capitales, no sé si habrán escuchado en el momento de los capitales buitres, que son los que estaban en juicio, que son grandes empresas del exterior y que han comprado nuestros títulos públicos nacionales y bueno, quieren que se les devuelva y bueno, y no había plata y no había fondos, y bueno, todos los juicios que se generaron en su momento que habrán escuchado en los diarios. Pero, digamos, aparte de eso, lo que nosotros queremos que ustedes sepan es que hay formas de invertir el dinero, que puede ser en forma de títulos públicos, puede ser plazos fijos, puede ser en sociedades, y que al ser una inversión, esa inversión genera una renta o genera un beneficio. Entonces, ¿cómo incorporamos al patrimonio esa renta, ese título público o ese plazo fijo o esas acciones? Es lo que nosotros estamos queriendo que ustedes sepan. Después, el Profe, tema de... Sí, disculpe, le quería preguntar si en vez de comprarle a una persona, le compramos al Estado, los sí, intereses, siempre a alguien le compró al Estado. claro, pero si nosotros somos la persona que le compra al Estado, ¿los Sí. intereses vendrían a serlo igual al que comprar una persona? ¿O el Estado no te descuenta esos intereses? No, tienen el mismo tratamiento. Cuando vos le compras al Estado también, porque hay intereses que, en realidad, cuando vos le compraste y vos tenés el título público, ¿qué pasa con eso? Vos vas a cobrar porque vos tenés el documento que acredita que vos sos la propietaria. Esa es la gran ventaja. Cuando vos le compras al Estado, el Estado te dice, bueno,
acá a partir de hoy vos sos la dueña de esto, entonces vos vas a cobrar los intereses tranquilamente. ¿Sí? Entonces cuando llegue por ejemplo, vos compraste en agosto, bueno, cuando llegue diciembre vos vas a cobrar esos intereses, vos vas a cobrar todo. Desde junio, que fue la última vez que pagó el Estado, hasta diciembre vos vas a cobrar todo. Solamente vas a identificar en el momento de compra que hay intereses que ya están devengados y que no están cobrados todavía. O sea, vos no vas, son intereses a cobrar. No es que vos decís, son intereses que no, son intereses que vas a cobrar. Entonces, normalmente, ¿qué asiento contable vos harías, por ejemplo, pasa el mes? ¿Y qué asiento contable haría, Guadalupe? Por ejemplo, vos decís, pasó el mes y yo ya gané esos intereses, o sea, ya tengo unos intereses positivos. ¿Cómo haría mi asiento contable? Todavía no lo cobré, pero ya tengo, pasó el mes vos compraste en agosto, bueno, en el mes de agosto, 1 de agosto compraste, bueno, ¿qué asiento contable haces a fin de mes? Voy a hacer intereses a cobrar a intereses ganados. ¿Se entiende? No se puede usar la cuenta títulos públicos. O sea, no sé si es una cuenta. El título público vos vas a incorporar a su valor de contado. Y a vos el título público valor de contado es 1. Lo de la otra partecita son intereses a cobrar. ¿Se entiende? Porque el valor del título público es el valor original de ese capital. Lo otro es un beneficio, un resultado. Profe, entonces, a ver si entendí, un ente también puede emitir un título público, no solamente el Estado. No, el título público solamente lo emite el Estado Nacional o el Estado provincial. Podría ser emitido por las municipalidades también. No, en caso de nuestra provincia, solamente lo emitió el Estado provincial, municipalidad no lo emitió nunca. Pero sí el Estado provincial emitió el título, un título público, no me acuerdo el nombre, Marco, por ahí te acordás de cómo es los semis. Eso emitió el Estado provincial y obtuvo fondos y con esos semis se podía pagar, por ejemplo, los impuestos provinciales. O esperabas, no pagabas los impuestos provinciales y esperabas y te daban los intereses. Pero sí el que emite comúnmente, digamos, títulos públicos es el Estado Nacional. Pero no un ente cualquiera, no, un ente cualquiera no puede emitir, solamente el Estado Nacional, el Estado Provincial o eventualmente municipalidades, pero no conozco municipalidades que hayan emitido títulos públicos. Por eso habla de la palabra títulos públicos, son emitidos solamente por los estados nacionales, provinciales. O podría ser municipal. ¿No? Bien, se entendió el concepto entonces de inversiones, o sea, cómo se clasifican. Hay varios videos que ustedes tienen y van toda esta parte de cómo se incorporan al patrimonio lo van a ver en la parte práctica. Por eso van a entender mejor cuando vean con números cómo es la incorporación. Nosotros vamos a ver solamente cuando estos títulos públicos o este plazo fijo se incorpora al patrimonio del ente. Valor de incorporación. No vamos a ver el tratamiento posterior, cómo sería la distribución de utilidades, no, todo eso no vamos a ver, solamente a qué valor incorporamos al patrimonio del ente. ¿Mm? Solamente eso. Profe, Sí, los intereses ganados no pueden ser también los intereses positivos, o sea, no se puede usar la misma cuenta. intereses positivos, sí, está bien, puedes usar intereses a cobrar e intereses positivos. En realidad, la cuenta que generalmente cuando en la modalidad tenés una empresa que
utiliza o genera inversiones constantes, utilizás intereses positivos o intereses títulos públicos. Intereses positivos, títulos públicos, los diferenciados de los intereses comunes comerciales. O sea, profe, todos los intereses a cobrar son también títulos públicos. Vos podés usar intereses a cobrar títulos públicos. También podés agregarle intereses a cobrar títulos públicos. Generalmente en empresas que continuamente están comprando títulos públicos, utilizan la palabra intereses a cobrar títulos públicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera te identifica cuánto tenés a cobrar. Inclusive hay empresas que identifican a cada título público. O sea, cada uno tiene un nombre, Boden, fíjense ustedes cuando vean algún diario en ámbito financiero, cronista comercial, donde hay una parte donde habla, o también por vía WhatsApp, por internet, van a ver títulos públicos tales y tales, le van a dar todos los nombres y todas las cotizaciones que tienen. No, lo que dice el compañero sí es obligatorio, no, el título público no es obligatorio comprarlo. Compra el que quiere invertir y piensa que va a tener una buena, un buen beneficio. Por eso es una inversión, porque tiene muchos fondos, tiene muchos millones de pesos y dice, bueno, ¿en qué voy a invertir? Entonces invierto en algo. En vez de comprar, dice, bueno, si yo me dedico en vez de comprar mercaderías o algo, tengo mucha mercadería, pero encima tengo mucho dinero, bueno, en algo puedo comprar propiedades, puedo poner en plazo fijo, puedo hacer, teniendo el dinero ocioso. ¿Qué significa un dinero ocioso? Son dinero que no lo voy a utilizar ahora, o no necesito utilizarlo, tengo demasiado dinero. Entonces digo, bueno, sí, puedo invertir en distintas, me dan distintas opciones de inversión. Profe, Que no le pasa a la invertir mayoría de entonces, las empresas. La mayoría de las empresas no tienen tanto dinero como para decir, bueno, invierto en otras cosas. Sí, perdón, Ramiro. no hay problema. Le iba a decir entonces que invertir jamás es algo obligatorio, pero puede ser un modelo de negocio rentable según el trato que nos den. Sí, sí, sí. Aquí es interesante, por ejemplo, si alguno, bueno, en algún momento que se permite, van a Buenos Aires, sería lindo que conozcan lo que es la bolsa de comercio y van a ver cómo están las personas comprando y vendiendo acciones, porque cuando, por ejemplo, acciones, si tienen cotización, dice, bueno, bajó la cotización y ahí compran. Cuando aumenta la cotización lo venden y ganan, así como hay gente que gana mucho dinero, empresas que ganan mucho dinero, puede ocurrir que la inversión les resulte mal y pierdan todo. Eh, porque son riesgos, por supuesto. O sea, salvo, bueno, acá que uno tiene asegurado, sí o sí, por eso un plazo fijo uno tiene asegurado que le van a pagar intereses. En el caso de un título público, saben que el Estado le va a pagar esos intereses. Entonces, tiene una manera de asegurarse. Bien, esto es con respecto a intereses. Vamos a ver otro concepto que es quizás es más sencillo, más a lo que ustedes habitualmente eh, no pueden ver. Eh,
Bien, ¿están pudiendo ver este otro Power? Sí, profe. Sí, profe. Estaba buenísimo la presentación de esto. Pero pues, Bien, entonces, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora algo que ustedes están más que familiarizados, que es lo que estuvimos viendo quizás a lo largo de todo de todas estas clases que tuvimos, ¿no? Hablamos del rubro créditos. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hacíamos ventas decíamos, bueno, podíamos vender al contado, podríamos vender financiado? Cuando vendíamos al contado no teníamos duda porque la cuenta que intervenía era no la cuenta venta, sino el cobro a través de la cuenta caja o la cuenta valores a depositar. Pero cuando hablamos de ventas a crédito, quiere decir que nosotros si vendemos a ventas a créditos vamos a tener alguna persona que nos está debiendo. Entonces, esa persona que nos debe, ¿quiénes son esas personas que nos van a deber? Son nuestros denominados deudores por ventas. Entonces dijimos, vendemos a 30 días, vendemos 60 días, vendemos 90 días y surgía la cuenta deudores por ventas. Pero también podríamos haber tenido que vendíamos a crédito, pero no firmaban un pagaré. Entonces decíamos, la cuenta del activo es documentos a cobrar. También en algún momento pudimos decir, bueno, ¿sabe qué? Hay, por ejemplo, si vendimos las mercaderías a 30 días y resulta que el deudor por venta, pasaron los 30 días, no me pagó esa deuda que tenía conmigo, con la empresa. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Y bueno, entra en una circunstancia ya de moroso. Ya es un deudor que no cumplió con su palabra, con el comprobante que decía usted me tenía que pagar los 30 días. Se convierte en moroso, entra en mora. ¿Mm? Pero a su vez podemos tener que tuvimos ese deudor por venta, que nos tenía que pagar en los 30 días, no nos pagó, entró en mora. Resulta que ya pasan 2 meses y todavía no nos paga. Bueno, entonces ya decimos, la empresa decide, bueno, vamos a llamar a los abogados y le vamos a iniciar juicio. Entonces ya pasan a ser deudores en litigio o deudores en gestión judicial. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del rubro créditos? Cuando hablamos del rubro créditos, nos estamos refiriendo a derechos que tiene el ente. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado del activo, al comienzo de las clases, habíamos dicho que el activo, ¿qué era? Eran todos los bienes y derechos contra terceros. Bien, los créditos son derechos que el ente posee contra terceros, ¿para qué? Para recibir sumas de dinero o bien otros bienes u otros servicios. ¿Por qué solamente, por qué dice percibir dinero? Bueno, porque les vendimos mercaderías y ellos nos tienen que, de alguna manera, pagar esas mercaderías. ¿Y qué significa que podemos tener un derecho para que nos entregue otro bien u otro servicio? ¿Existe algún caso en que, o se acuerdan de algún caso que digamos, bueno, nosotros le adelantamos dinero, le dimos dinero, ¿y qué nos está faltando? Nos está faltando que, de alguna manera, nos presten ese servicio o nos entreguen otros bienes. ¿Se acuerdan de alguna cuenta contable que hayamos utilizado en ese caso? Anticipo de clientes, creo que es. Anticipos, no de clientes. ¿Cuál sería? Anticipos. De proveedores. De jornales. Exactamente. Anticipos a proveedores. ¿Por qué hicimos anticipos a proveedores? Porque le adelantamos dinero y ese anticipos a proveedores es un crédito que tenía la empresa. ¿Para qué? Para que en algún momento, a unas ciertas días,
le entreguen la mercadería o bien le presten un servicio. Entonces, son derechos que el ente posee contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios, siempre por supuesto que no respondan a otras características del rubro del activo, pero son derechos que posee el ente contra terceros. ¿Qué características tienen? En todos los rubros van a ver que vamos a ver un concepto y vamos a ver su característica y vamos a ver su clasificación y vamos a ver su valor de incorporación al patrimonio. ¿Qué características tiene? Son derechos contra terceros. Derecho que tiene la sociedad, que tiene el ente contra terceros. Esos derechos pueden ser para recibir dinero, recibir bienes o servicios. Y después hay otra cosa que vamos a ver que es importante, que se llama incertidumbre del cobro de los créditos o también las contingencias. Si nosotros vendemos a un tercero en 30 días, 60 días, puede suceder que le cobremos, puede suceder que ese deudor sea moroso, le iniciemos juicio, o puede ser que en algún momento surja que ese deudor falleció, se fue del país, se fugó, no sé, quebró, o sea, tuvo una quiebra de su empresa. Entonces, hay ciertas incertidumbres. Puede ser que cobremos el 100% de los créditos que tenemos, o puede ser que cobremos el 90% y hay un 10% que no lo cobremos nunca. Esos son los riesgos de la venta a crédito, ¿no es cierto?, que tenemos que asumir. Entonces vamos a ver qué pasa cuando suponemos que no nos van a pagar el 100%, porque a lo mejor la situación del país no está bien y no pueden pagar. Bueno, vamos a ver más adelante qué hacemos. Entonces, conceptualmente, ya sabemos el concepto, sabemos las características y las cuentas respectivas. ¿Cuáles son las cuentas que corresponden al rubro créditos? Bueno, deudores por ventas. El rubro crédito se divide de alguna manera en créditos por ventas y en otros créditos. Los créditos por ventas son los deudores por ventas, los deudores morosos, los deudores en litigio, los documentos a cobrar, tarjetas de crédito a cobrar, los cheques diferidos, cuando nosotros recibimos cheques diferidos a cobrar. Y se acuerdan de que habíamos hablado de los intereses positivos a devengar que iban restando. Y tenemos algo más que es lo que se denomina previsión para deudores incobrables, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa esto? Decimos, bueno, suponemos que del 100% de los créditos, un 10%, por ejemplo, no nos va a pagar. Tenemos que constituir una previsión, pero lo vemos más adelante. Y los otros créditos, podemos tener otros créditos que son los, por ejemplo, seguros pagados por adelantado, son los alquileres pagados por adelantado o seguros adelantados, alquileres adelantados. Tenemos el IVA crédito fiscal, algo todavía no vimos que es el IVA saldo a favor. Se va mal así. Profe,
Y bueno, Y bueno. ya, y bueno. Y bueno, Hasta y después, bueno. dice Scooby. ¿Salimos todos o qué? ¿Qué onda, Felipe? Y no está el Piénsenlo, profe Marco chicos. para preguntarle. Hola, gente, parece que Estoy algo jugando. se me cortó, ¿no es cierto? Y bueno, Profe, Profe, sí, profe. hubo un sí, rato profe. Ah, que se porque cortó. yo estaba hablando y de golpe me veo todo que no me muevo ni mi foto, entonces dije, algo pasó. Bien, ahora no me ven no me ven a mí. Sí. No me entra. No me están viendo. Bueno, no me ven mi foto, ya voy a ver qué pasó. Y bueno, Bien. La verdad que este jueves es un desastre. Bien, vamos a seguir y después voy a ver qué pasa con la pantalla. Nos quedamos en otros créditos. En otros créditos, sí. A mí me parece como que vos estás como coorganizadora, pero se ve en tu pantalla. Bien, ahora están viendo las filminas. La filmina sí, lo que no se ve es tu cara. Bueno, pero por lo menos vemos las filminas, ¿sí? Después veo cómo hacer para... bien, nosotros habíamos visto estas cuentas, hasta ahí pudimos llegar a ver. Profe, eso dimos. Bien, entonces vamos a ver ahora la clasificación. Vamos a ver cómo se clasifican estos créditos. Y aquí podemos ver en la filmina que estamos teniendo una clasificación según su origen, según su fecha de cobro, según su vencimiento, según su garantía y según su moneda. ¿Qué significa según su origen? Según su origen, podemos clasificarlos al rubro créditos en créditos por venta y otros créditos. Entonces tenemos créditos por ventas y otros créditos. Esa clasificación es según su origen. ¿Qué más? Podemos clasificarlos, dijimos, según su fecha de cobro. ¿Se acuerdan algo en su momento que hablamos de los deudores por ventas que tienen una fecha de vencimiento? O sea, hicimos una venta, tenemos una fecha de vencimiento, vendimos a 30 días, 60 días, 100 días, tenemos una fecha de vencimiento de ese crédito. Tenemos a su vez, cuando por ventas
15, 20, 30 días comprometidos, los decimos, bueno, ya son deudores morosos. Y después tenemos que, si no nos siguen pagando, vamos a decir, ya vamos a iniciar el juicio, de alguna manera le tenemos que cobrar. Entonces, ya le iniciamos juicio y cuando en el momento que iniciamos el juicio, ya los convertimos en deudores en gestión judicial. Ahora, ¿qué pasa? Puede suceder que alguno de esos deudores, ya sea los deudores por ventas, morosos, gestión judicial, todos esos son activos, o sea, pertenecen al rubro crédito. Pero puede pasar que de algún deudor que no lo podamos cobrar y dice, bueno, decimos o se comprueba o determinamos que ya es incobrable, porque a lo mejor murió, porque no podemos cobrar, porque, etc. Entonces son deudores incobrables. Y fíjense, la característica es que los deudores incobrables son resultados negativos. Esos deudores incobrables no son activos, son resultados negativos. Eso ténganlo en cuenta, márquenlo bien, que los deudores incobrables no pertenecen al rubro créditos, son resultados negativos. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Por qué no son activos? Y porque no tenemos el derecho que habíamos hablado al comienzo. Para que sea un crédito, es un derecho contra un tercero. Ya es incobrable, ya no tenemos prácticamente ningún tipo de derecho. Ya resulta incobrable. Es un resultado negativo. ¿Y dónde iría si es un resultado negativo? Iría dentro del cuadro de resultados o el estado de resultados, ¿sí? Pero después también tenemos que a los créditos podemos clasificarlos en corrientes y no corrientes. ¿Qué significa corriente y qué significa no corriente? Bueno, acá hay un ejemplo. Si nosotros cerramos los deudores, por ejemplo, los créditos corrientes son aquellos que lo son a la fecha de cierre de los estados contables, o bien podrán ser que convertidos en dinero, se los podrá cobrar, se los podrá convertir en dinero su equivalente en el plazo de 12 meses contados a partir de ¿dónde? De la fecha del cierre de los estados contables. Por ejemplo, si la fecha de cierre de nuestro estado contable fue el 31 de diciembre del 2019, entonces, ¿qué significa? Significa que hasta el 31 de diciembre del 2020 pueden ser corrientes porque podrán ser convertidos en dinero o su equivalente. En cambio, los no corrientes, cuando ya superan esa fecha, ahí sí se convierten en no corrientes. Y después tenemos otra clasificación que habíamos hablado de su garantía. ¿Qué significa garantía? Significa que tiene algún respaldo, que puede ser una garantía personal o puede ser una garantía real. Una garantía personal puede ser un tercero que salga de garante nuestro, o bien puede ser una garantía real cuando es, por ejemplo, cuando tenemos una prenda o una hipoteca. Prendaria cuando se refiere a todos los que prendan en el caso de los los bienes, por ejemplo, los bienes de uso, las motos, y cuando es hipotecaria, cuando se refieren a bienes inmuebles. Esas son las garantías hipotecarias o garantías prendarias. Entonces, podemos tener un crédito que tenga una garantía personal o una garantía real. A veces van a un negocio de electrodomésticos y dice, bueno, queremos que usted le vamos a dar un crédito, pero que tenga una garantía personal. O sea, que traigan un tercero que salga de garante. Y después también tenemos la moneda que se pacta. Por la moneda que se pacta puede ser un crédito de moneda nacional o podemos tener un crédito en una moneda extranjera. ¿Sí? O sea, quiere decir que tenemos que ese crédito, ese derecho, nosotros lo vamos a recibir en moneda nacional, o está pactado en moneda nacional,
o bien puede estar pactado en que lo recibamos en moneda extranjera. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo le vamos a asignar, cómo vamos a evaluar a esos créditos? Los créditos en moneda originadas en la venta de bienes y servicios, cuando hacemos una venta, se los medirá en base en los correspondientes precios de venta para operaciones de contado, si existen operaciones efectivamente basadas en él. Entonces decimos, un crédito, decimos, bueno, ¿cuál es la venta al contado? Tenemos, esa es una pauta para tomar en cuenta. Pero si no se presentara, si no sabemos cuál es el precio de contado de esa venta, vamos a reemplazarle por una estimación basada en el valor de contado. ¿Qué significa esa estimación? Y bueno, tenemos que aplicar la fórmula que estuvimos viendo, la misma fórmula que aplicamos para los bienes de cambio. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una tasa de interés que va a reflejar la evaluación que el mercado hace del valor tiempo del dinero. Eso es con respecto a cómo evaluar esos créditos. Y vamos a ver que puede ocurrir contingencias. ¿Cuál es la contingencia? Puede suceder que nosotros tengamos del total de créditos, podemos decir, bueno, pero puede ser que nos paguen solamente el 80%, el 20% puede que no nos pague. Puede suceder, no es que va a ser real que nos van a pagar el 100%, lógico, vamos a tratar de que nos paguen el 100%, pero puede haber gente que se demore en el pago, que no se pueda cobrar de alguna manera, entonces tenemos que mirar ciertas cuestiones. Y las empresas ya tienen calculan de alguna manera esta previsión. Y fíjense, cuando hablamos de previsión, hablamos de la posibilidad que ocurra, que va a ocurrir esta contingencia, que algunos pueden no pagarnos, y podemos saber cuánto no nos va a pagar, o sea, hay una cuantificación de lo que no nos va a pagar. La pregunta es, si nosotros constituimos una previsión y decimos, bueno, el 20% no nos va a pagar, ¿qué pasa con ese 20%? ¿Se va a convertir en un resultado negativo o no? Si no lo cobramos, por supuesto. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, si no lo cobramos, sí. Perfecto, si no lo cobramos, sí. Pero les pregunto, si nosotros hacemos una venta en el año 2020, hicimos una venta en el año 2020, supongamos que esa persona nos compró y nos va a pagar, la venta hicimos en el mes de diciembre del 2020 y nos tendría que estar pagando en marzo del 2021. No nos paga, evidentemente en marzo del 2021 no nos paga. Algo pasó y no lo podemos cobrar. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un deudor incobrable, ¿no es cierto? Sí. ¿En cuándo? Vamos a decir, incobrable no lo cobramos en el mes de marzo. Pero mi pregunta es, ¿la venta cuándo la hicimos? ¿En el 2021 o en el 2020? El 2020. En el 2020. ¿Y qué dice el principio de lo devengado? Que los resultados deben registrarse, computarse, deben contabilizarse en el periodo en el cual corresponde. ¿Y ese resultado negativo, a qué periodo corresponde? ¿Al 2020 o al 2021? 2020. 2020. Entonces, si corresponde al 2020, nosotros estamos cerrando el ejercicio 2020, pero no sabemos si nos va a pagar o no nos va a pagar.
Yo recién en el 2021 me enteré que no va a pagar. Entonces, ¿qué se hace? Se constituye una previsión por posibles incobrabilidades. Por aplicación del principio de lo devengado, debemos registrar, debemos hacer o constituir una previsión para las posibles incobrabilidades que se produzcan de esos deudores. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, quiere decir que nosotros al 31 de diciembre del 2020 tenemos que constituir una previsión. Esa previsión, ¿por qué? Porque puede haber deudores que no nos paguen en el 2021. Entonces constituimos esa previsión por aplicación del principio de devengado que dice que los resultados deben registrarse, contabilizarse en el periodo que corresponde, o sea, en el ejercicio 2020. ¿Hay formas de contabilización de estas previsiones? Sí. Hay un método que puede ser un método estadístico, hay un método selectivo. ¿Estadístico qué significa? La empresa toma, dice, bueno, en los últimos 3 años, en los últimos 5 años, ¿cuál es el comportamiento de nuestros deudores? Entonces dice, bueno, resulta que de totalidad de las ventas hay un 10% que no nos paga, pueden decir que de la totalidad de las ventas a lo mejor hay un 20% que no nos paga, entonces toma un dato y dice, bueno, suponemos que siguiendo como veníamos todos los años anteriores, un 10% o un 20% no nos va a pagar. Es un método estadístico. Puede también ser un método selectivo. ¿Selectivo qué significa? Y miramos deudor por deudor y seleccionamos a todos los deudores y vemos deudor por deudor cómo está la situación de cada uno, a ver si decimos, bueno, Juan Pérez nos va a pagar, el otro no nos va a pagar, o cómo está viniendo, si nos está pagando normalmente, si se está atrasando en el pago. Bueno, vamos seleccionando uno por uno. Eso es la previsión. Ahora vamos a seguir con el tema de la previsión. Pero simplemente acuérdense, constituimos una previsión por las posibilidades que los deudores no nos paguen. Y esa previsión, por aplicación del principio de lo devengado, debe ser contabilizada, registrada contablemente en el periodo en que ocurre, el periodo que corresponde, que es el ejercicio, en el ejemplo que di, el ejercicio 2020. ¿Sí? Entonces, Profe, sí. ¿no tiene una filmina con el concepto de previsión para sacarle una foto? ¿Un concepto? Sí, el de previsión. No tengo una filmina que dé el concepto exactamente, pero lo que les puedo decir son la previsión que se constituye con el objeto de registrar, aplicando el principio de lo devengado, registrar las posibles incobrabilidades que se produzcan en los ejercicios siguientes de esos deudores. Ese sería el concepto de que es una previsión, para que se constituya una previsión. Y vamos a seguir hablando de este tema y vamos a ver algo que se llama depuración de créditos. ¿Qué es esto? Bueno, están viendo la filmina, ¿no es cierto? No, profe. No, profe, no estamos viendo la presentación. No. A ver, ¿qué pasó? Espera un segundito. ¿Ahora? No. Ahora sí, ¿No lo ven? profesor. Sí. No. Ahora sí, profe. Bueno, entonces ahora... Uy, perdón. Ahora están viendo, ¿sí? Sí, se ve, Ana. Bien. Sí, profe. Entonces, vamos a hablar de, siguiendo con el rubro créditos, vamos a ver
¿A qué se denomina depuración de créditos? ¿Qué es la depuración de créditos? Si nosotros tenemos un eje de tiempo y tenemos una fecha a la que se refieren los estados contables, decimos, bueno, 31 de diciembre del 2020. Entonces podemos tener que hicimos una venta a plazo. En el ejercicio 2020 hicimos ventas a plazo. Cuando hicimos una venta a plazo, ¿qué registramos contablemente? Esto creo que ya ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Dijimos, deudores por ventas, a ventas, a intereses a devengar, a IVA, débito fiscal. Y dijimos que la venta es un resultado positivo, los deudores por ventas son derechos que tenemos, por lo tanto es un activo, y dentro de un activo del rubro créditos, y dentro de los créditos están en lo que se denominan créditos por ventas. Eso es lo que vimos hace un ratito. Este asiento creo que no hay dudas, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar después? Puede pasar que vendimos a 30 días, llega el vencimiento y no nos paga. El deudor por venta no nos pagó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a decir que este deudor ya no es más un deudor por venta común, ya está moroso, ya se está haciendo el que no nos está queriendo pagar. Entonces decimos, lo paso, digo, ya no es más un deudor por venta común, ya lo depuro, ya lo limpio, digo, no, es un deudor moroso. Entonces, ¿qué asiento hago? Digo, deudores morosos a deudores por venta. Cambio un activo por el otro, solamente que lo identifico porque ya por su grado de morosidad o atraso en el pago. ¿Qué más? Resulta que de ninguna manera me quiere pagar. Entonces, ¿qué le hago? Le voy a iniciar juicio. La empresa le va a iniciar juicio. Si la empresa va a los abogados y ya le inicia el juicio, ya está en proceso de litigio, ya lo digo, ese deudor que primero era un deudor por venta, que al vencimiento se convirtió en moroso porque no pagó, se está atrasando en el pago, ya lo mandé a juicio, ya lo convierto en deudores en litigio a deudores morosos. Digo, ya no es más deudor moroso, ya entró en juicio, ya le mandé a juicio. ¿Hasta ahí estamos bien? Vamos, profe. Por mi parte sí, profe. Y llega un momento en que ya fue a juicio, ya está, y realmente no se lo puede cobrar. No hay manera de cobrarlo, por lo tanto, ya es lo que se denomina un deudores incobrables. ¿Sí? Entonces digo, deudores incobrables es un resultado negativo a deudores en litigio, porque ya no lo puedo cobrar más. Ya no está más en juicio, ya es incobrable. Por lo tanto, las cuentas que utilizamos son deudores incobrables, resultado negativo, a deudores en litigio. Profe, entonces en mi contabilidad yo siempre voy a registrar como un activo que sea deudor por venta, después deudor moroso, deudor de litigio, hasta que llega a deudor incobrable. Claro, pero fíjense en esta última parte, cuando digo deudores incobrables, está en rojo, ¿por qué? Porque es un resultado negativo. Entonces, mi pregunta es, ¿esto tenemos que hacer así? ¿O no tenemos que hacer así, sabiendo que hay un principio de lo devengado? Y nos dice, miren, puede pasar que al 31 de diciembre nosotros sepamos que ese deudor se declaró incobrable. Entonces, si se declaró incobrable, listo. Directamente deudores incobrables a deudores en litigio. Pero puede suceder que el juicio terminó el 31 de diciembre y el juicio sigue. Hay una contingencia, una probabilidad de cobrar o no ese juicio.
¿no es cierto? Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacemos ese asiento que dice deudores incobrables a deudores en litigio? No, porque a la fecha de cierre de los estados contables el juicio sigue. Entonces, ¿qué pasa si el juicio sigue? Tenemos una contingencia, una posibilidad de que podamos cobrar o posiblemente no se va a producir, o esa declaración de incobrabilidad se va a producir después del cierre de ejercicio, después del 31 de diciembre del 2020. Será a lo mejor en el 2021. Como es otro ejercicio el 2021, el principio de lo devengado dice, no señor, usted lo que tiene que hacer es constituir una previsión y esa previsión, previsionar a ese deudor en litigio y después cuando utilizar esa previsión en el momento que se declare incobrable. Ah, perfecto. Pero ¿de qué naturaleza es la cuenta quebrantos estimados para deudores incobrables? Es una cuenta de resultado negativo. Entonces, es una cuenta de resultado negativo que por aplicación del principio de lo devengado me dice que ese deudor en litigio corresponde al ejercicio 2020. Por lo tanto, ese resultado negativo lo tengo que registrar ¿cuándo? Lo tengo que registrar en el año, en el ejercicio 2020. ¿Por qué? Porque es un resultado que corresponde a ese periodo, al periodo 2020. Entonces digo, perfecto, constituye un resultado negativo y constituye una cuenta regularizadora del activo que se llame previsión para deudores incobrables. Digo, ese deudor en litigio que lo tenía, lo previsioné porque posiblemente me pueda pagar o no me pueda pagar. Hay una incertidumbre, yo no sé si me va a pagar o no. Pero por las dudas, el resultado ya lo computé en el ejercicio correspondiente según el principio de lo devengado. Profe, una ¿Qué pregunta. puede pasar con ese deudor? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, teníamos el deudor en litigio a deudores morosos. Eso es lo que teníamos, lo que habíamos mostrado anteriormente. A la fecha del cierre de los estados contables, constituimos la previsión. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa? Dice, hablamos de un ejercicio 1, que es el ejercicio 2020, y hablamos de un ejercicio 2, que sería el 2021. ¿Qué puede pasar en el 2021? Puede que se cumpla, que se dé la incobrabilidad, que realmente no le podamos cobrar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, decimos, hacemos deudores incobrables a deudores en litigio, ¿le parece? Y no. ¿Por qué no? Porque nosotros constituimos una previsión, porque este deudor incobrable corresponde a un ejercicio anterior, se declaró incobrable en el ejercicio 2, pero corresponde que nosotros asignemos el resultado negativo al ejercicio en que realmente se produjo la venta, que fue en el ejercicio 1 en el 2020. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, La última parte. Profe, sí, o sea que en un periodo va a estar quebranto estimado o directamente deudores incobrables, pero nunca los dos en un mismo periodo. a ver, ¿cuándo va a estar el quebranto? Va a estar, por ejemplo, si supongamos que nosotros vendimos en agosto, y resulta que en noviembre sabemos que la venta que hicimos en agosto, sabemos que en noviembre se murió la persona, no lo vamos a cobrar. ¿Qué cuenta vamos a utilizar ahí? En ese caso, sí vamos a usar deudores incobrables. ¿Por qué? Porque es el resultado de ese ejercicio. La venta fue en agosto y la persona murió, no lo podemos cobrar en noviembre.
Quiere decir que ahí sí utilizamos el resultado negativo de deudores incobrables. ¿Por qué? Porque no habíamos constituido ninguna previsión por ese deudor. Porque la previsión la constituimos a la fecha de cierre de los estados contables. Entonces, todavía no habíamos llegado al 31 de diciembre. Ahora, si nosotros dijimos que ese deudor en litigio, ese deudor que vendimos en agosto, dijimos vendimos y resulta que llegamos al 31 de diciembre y lo único que sabemos de ese deudor es que le mandamos a juicio, que fue incobrable, que lo mandamos a juicio, por ejemplo. Entonces, sobre ese deudor tenemos la posibilidad de que no nos pague. O puede ser que nos pague. Entonces, ¿qué tenemos que constituir a la fecha de cierre de ejercicio? El quebranto estimado para deudores incobrables por las posibles incobrabilidades que se generen en el ejercicio siguiente, en el año 2021, perdón. La venta fue en el 2020, llegamos al 31 de diciembre y no sabemos qué va a pasar. Al haber una incertidumbre, no sabemos si nos va a pagar o no nos va a pagar en el mes de enero, febrero, marzo del año que viene, lo que hacemos es previsionamos. Por aplicación de los principios no vengados, constituimos una previsión por la posibilidad de que no nos pague y computamos, registramos ese resultado en el ejercicio en el cual lo vendimos. O sea, en el 2020. Profe, ¿y entonces qué asiento se hace ahí en el ejercicio 2? Ya seguimos con ese caso. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia? Si yo vendí en agosto y no lo cobro en noviembre, sí hago deudores incobrables. Pero si yo resulta que el 31 de diciembre no sé si me va a pagar o no, tengo que constituir una previsión para deudores incobrables. Y ahora, ¿cómo uso esa previsión? Volvemos al eje de tiempo, volvemos a la fecha de cierre de los estados contables y hicimos un asiento. Por ejemplo, quebrantos estimados para deudores incobrables a previsión para deudores incobrables por 100 pesos. Dijimos que esa persona nos debe 100 pesos, constituimos al 31 de diciembre del 2020, hacemos, por aplicación del principio de lo vengado, registramos, contabilizamos el resultado en el ejercicio 2020. Pero resulta que estamos en el ejercicio 2021. ¿Y qué pasa en el ejercicio 2021? Resulta que sabemos que no lo vamos a cobrar. Llegó el mes de marzo y sabemos que no lo vamos a cobrar. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizamos la previsión, porque ya el resultado ya lo habíamos constituido en el ejercicio, lo habíamos computado, registrado en el ejercicio que correspondía. Entonces usamos esa previsión. Usamos la previsión para deudores incobrables, ¿a qué? Al deudor en litigio que ya no lo tengo más, por 100 pesos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos utilizando esa previsión que constituimos a la fecha de cierre del ejercicio anterior. Constituimos por 100 pesos y el deudor no nos pagó los 100 pesos. Pero puede ser que nosotros le cobremos algo, que no solamente 100, a lo mejor algo le podemos cobrar. Si algo le cobramos, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el incobrable sea 180 y nosotros constituimos una previsión por 100, porque ya le sumamos intereses, porque le sumamos un montón de cosas, resulta que se declara incobrable 180. Y estuvimos cortos, la verdad que estuvimos cortos y constituimos un quebranto en el año 2020 solamente por 100 y resulta que es incobrable 180.
Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la previsión por los 100 pesos, no podemos utilizar por más porque no tenemos más. Y la diferencia de 80 lo tomamos como un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. ¿Qué significa la palabra ajuste de resultados de ejercicios anteriores? Quiere decir que estamos arreglando, ajustando el resultado que tuvimos en un ejercicio anterior. Y esta cuenta ajuste resultados de ejercicios anteriores no se computa, no se incluye en el estado de resultados, sino que la cuenta ajuste resultados de ejercicios anteriores va en otro estado contable que después lo vamos a ver casi un poquito más adelante, o lo van a ver en otra materia, que es el estado de evolución del patrimonio neto. Pero eso ya ustedes lo van a ver específicamente en contabilidad superior. Y después, ¿qué cuenta cancelamos? Sí. Yo no entendí lo de áreas, que dice ahí menos patrimonio neto. Fíjate vos que esta cuenta, quebranto estimado para deudores incobrables, esa previsión, nosotros dijimos que la vamos a constituir sobre alguna base. Nosotros lo constituimos por alguna base que puede ser por, en las filminas anteriores yo les mostré que puede ser por lo que generalmente viene haciendo la empresa, puede ser por una forma estadística, puede ser podemos constituirle decimos que en los últimos 5 años el 10% se declaró incobrable. Pero es una estadística, puede ser real como puede no ser real. Simplemente es una estadística. O podemos tomar a cada deudor en particular y decimos, bueno, este deudor me debe 100 y yo supongo que los 100 pesos no voy a cobrar. Podemos constituir la previsión en forma, por un cálculo estadístico, podemos crearla por alguna manera, por un método selectivo, pero es un cálculo estimado. No es un cálculo real, es un cálculo estimado. Puede ocurrir o no, es una estimación. Entonces, puede ocurrir que estamos en marzo del 2021 y tenemos que hay incobrables, no nos pagan, no hay forma de cobrarles por 180, no por 100, por lo que nosotros constituimos de 100, sino por 180, puede pasar. Como era un monto estimado, entonces por eso que decimos, bueno, constituimos la previsión por 100, pero evidentemente constituimos una previsión de menos, tendríamos que haber constituido un poquito más. Está bien, nos equivocamos, pero fue una cuestión de estimación. Entonces, ¿qué hacemos con esos 80? Porque los deudores de litigio son 180. ¿Qué hacemos con esos 80? Esos 80 van ¿a qué? A hacer nosotros teníamos que haber registrado un mayor resultado en el ejercicio 2020. Como no podemos volver a arreglar lo del 2020 porque ya cerramos el balance, entonces tomamos la cuenta ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Por eso es la cuenta donde ajustamos ese resultado en patrimonial, es decir, el patrimonio neto, estamos reajustando ese ajuste de resultados de ejercicios anteriores. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, ¿se entendió? ¿Sí? Muchas gracias. Ahora, puede pasar que nosotros hicimos una estimación que no nos iban a pagar 100. Y resulta que algo nos pagaron. Y puede pasar que 70 solamente se declare incobrable, que el resto nos pagó. Nosotros pensábamos, estimábamos, bueno, no nos van a pagar 100, pero resulta que nos equivocamos y decimos, no, evidentemente 30 nos pagaron, lo que se declaró incobrable fue solo 70. En el mismo caso que el anterior, tenemos que computar la previsión para deudores incobrables por los 100 pesos porque no tenemos más. Tenemos que computar los deudores en litigio
por 70, porque son los 70 los que establecimos como incobrables, y los 30 restantes los tomamos como ajuste resultados de ejercicios anteriores, lo único que va en el haber, o sea, que va sumando al patrimonio neto, o sea, va sumando en el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Se entiende el caso de los dos casos o sea, los tres casos que se puedan surgir? Que constituimos la previsión correctamente y estimamos 100 y los 100 se declararon incobrables. Puede pasar que estimamos 100, dijimos 100 no nos van a pagar y resulta que nos equivocamos y 180 no nos pagaron. O podríamos haber dicho, sí, estimamos por 100 y, oh sorpresa, solamente 70 son incobrables, el 30 lo cobramos. Puede pasar cualquiera de estas situaciones. Estos dos últimos casos se daría cuando fue antes de la fecha de cierre del ejercicio, digamos. Nosotros constituimos la previsión a fecha de cierre de ejercicio, porque fíjate vos, nosotros tenemos un deudor en litigio, en juicio, y el juicio sigue, porque por más de que cerremos ejercicio, el juicio a lo mejor en febrero, en marzo, por ahí vamos y logramos cobrar a la persona, o por ahí podemos no cobrarle. Pero ya hay ejercicios distintos. O sea, un ejercicio es el ejercicio 2020, donde nosotros cerramos balance en el 2020, y decimos, suponemos que en el 2021 no nos van a pagar 100. ¿Cuándo se va a producir la realidad? ¿Cuándo vamos a saber realmente lo que va a pasar? Y en el ejercicio 2021. Y la realidad por ahí en el 21 nos va a decir, la verdad que constituimos bien, porque 100 no nos pagaron. O puede pasar que diga, no, de los 100 que nosotros pensábamos que no nos iban a pagar, resulta que 180 no nos van a pagar. No era 100, debería ser 180. O podríamos decir que en marzo, en abril, en mayo, en junio del 2021, resulta que nos pagaron 30. Por lo tanto, ahí los incobrables solamente van a ser 70. Esas son las tres posibilidades que se nos pudieran acontecer. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Supongamos que estamos en el ejercicio al 2020, el ejercicio 1, constituimos la previsión por los deudores, o sea, por las deudores por ventas que teníamos por las ventas que hicimos en el ejercicio, las ventas a crédito que hicimos en el ejercicio 2020. ¿Hasta ahí está bien? Constituimos una previsión, una estimación de lo que podrá ocurrir en el ejercicio, o estimamos que va a ocurrir en el ejercicio 2021. Si en el ejercicio 2021, el ejercicio 2 en el ejemplo, se declaran incobrables, bueno, ya sabemos que tenemos que utilizar la previsión que constituimos por las ventas a crédito realizadas en el ejercicio 2020. Pero si estamos en el ejercicio 2021, vamos a vender también el ejercicio 2021. ¿Qué pasa si se declara incobrable? Hicimos una venta en el mes de mayo, en el mes de junio sabemos que se declaró incobrable, no lo podemos incobrar a esa venta que hicimos en el año 2021. ¿Qué hacemos ahí? No podemos utilizar la previsión, ¿por qué? Porque esa previsión fue constituida con los créditos que tuvimos en el año 2020. Ahora la venta es del 2021. No hay previsión constituida todavía para el 2021. Entonces ahí sí utilizamos la cuenta de deudores incobrables a deudores en litigio, deudores por venta, etc. ¿Se entiende? ¿Por qué? Pues un deudor incobrable que se declaró incobrable en ese ejercicio. Y son ventas de ese ejercicio. ¿Sí? La parte práctica ustedes lo van a
lo van a ver mucho mejor, ¿no? Así que Profe, sí, yo tengo una pregunta. sí, Supongamos que nosotros le vendimos más o menos al final del periodo a, sí, bueno, a una persona de manera financiada. sí. Y nosotros no estimamos que se volviera un deudor incobrable. Nosotros decimos, ¿por qué estimamos? Estimamos para lo que pueda ocurrir en el segundo ejercicio, en el próximo ejercicio. Entonces constituimos el quebranto estimado por aplicación del principio de vengado. Hasta ahí no hay problema. En el segundo ejercicio podrá suceder que cobremos o no cobremos. Nosotros estimamos que no nos van a pagar 100. Podrán pagarnos o podrán no pagarnos. Pero ya constituimos la previsión. Eso es la pregunta, Ramiro. Mi pregunta iba porque nosotros le vendimos a fin del periodo. Sí. No pasó nada de esto de que llegó al fin, la fecha límite, el juicio, etcétera, por lo que no se estimó. No se realizó. Un poquito más fuerte, ¿puedes hablar? Sí. Disculpe. Supongamos que vendimos cerca al final del periodo y no pasó esto de que se llegó la fecha límite, el juicio, hasta llegar a ser incobrable. Y todo esto ocurre después en el siguiente periodo. ¿Cómo lo registramos? Vos podés igual, vos decís, supongamos que no haya ido a juicio, pero vos decís, no, normalmente yo voy a constituir una previsión a fecha de cierre, no solamente por los que fueron a juicio, voy a constituir por los deudores por ventas, porque es muy probable que de esos deudores por ventas alguno no me pague. A lo mejor antes de ir a juicio, ya sé que no me va a pagar. O tengo alguna algo me está diciendo que no me van a pagar. O digo, los antecedentes que tengo en la empresa, resulta que en los 5 últimos años hay deudores por ventas que no me pagaron, que sin ir a juicio no me pagaron. O sea, directamente no los pude llevar a juicio. Entonces yo puedo constituir la previsión no solamente con estos que están, los que fueron a juicio. Puedo constituir la previsión ya sea con los deudores por ventas, ya puedo constituir la previsión también con los deudores morosos, porque yo estimo que ninguno de ellos me va a pagar, sin mandarles a juicio. Entonces, esa estimación yo la hago el 31 de diciembre. ¿Se entiende ahí, Ramiro? Sí, que independientemente de lo que ocurra, nosotros ya realizamos esa previsión. Claro, porque fíjate vos que la cuenta quebrantos estimados es un resultado negativo. ¿Y ese resultado negativo a qué periodo corresponde? A ventas que hicimos en el ejercicio 1, a ventas que hicimos en el año 2020. Entonces yo tengo que, el principio de vengado me dice, señor, usted registre el resultado en el año que se produjo el hecho generador. ¿Cuál fue el hecho generador? Nosotros le entregamos la mercadería, le entregamos el bien ¿cuándo? En el año 2020. Entonces el resultado, tenemos que computar los resultados negativos en el ejercicio 2020. Yo no le puedo cargar al próximo año cosas, un resultado que tenía que haber cargado o que correspondía al ejercicio 2020, por aplicación del principio de vengado. Ana, Sí. me parece que él plantea también la posibilidad de que no se haya hecho la previsión porque no había elementos como para suponer que puede haber incobrable. Pero en ese caso, si por alguna razón no se hizo la previsión, cuando se produce la incobrabilidad tiene que cargar todo como ajuste de resultados de ejercicios anteriores, ¿no es cierto? Claro, claro, exactamente, ahí sí, ahí sí, ahí en ese caso sí. Ahí, ¿hasta bien entendiste ahora, Ramiro?
Buenísimo, profe. ¿Ah? Pero entonces, si no se previó, ¿qué hay que cargar? Si vos no, por ejemplo, supongamos que vos vendiste en noviembre y en diciembre te diste cuenta que no pudiste cobrar. Entonces ahí directamente lo computás como resultado de ese ejercicio, antes de haber estimado la previsión, tomarlo como deudores incobrables eh, a deudores por ventas, por ejemplo. Ahora sí me quedó muy claro. Gracias, profe. ¿Está? Bien, eso es lo que Profe, llamamos de... Perdón, no sé si a alguien le corté. no, sí, le quería hacer la pregunta, siguiendo con lo que dijo el compañero. Sí, Entonces, si nosotros realizamos una venta, por ejemplo, el 15 de diciembre, sí. vendemos financiado 30 días, entonces no nos paga un deudor moroso, ni pasó ese litigio, ni tampoco se llevó a juicio, ni nada. No, Entonces, eso cuando lleguemos al 31 de diciembre, tenemos que hacer también esta estimación, por más que sea un deudor por venta nomás. sí, porque estimamos que a lo mejor puede que no nos pague. Ojo, depende del método que nosotros estamos tomando. Si nosotros tomamos en forma selectiva, selectiva significa, vamos a mirar a cada deudor y vamos a decir, no, este me va a pagar. Pero generalmente es por un porcentaje, entonces, el porcentaje de todos los deudores. Entonces yo no sé cuáles. Tomo la cuenta deudores por venta y sobre ese le aplico un porcentaje. Entonces digo, te estimo que algo no me va, de todos los deudores que tengo, alguien no me va a pagar, o tanto por ciento no me van a pagar. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien, esto es lo que hablamos de depuración de créditos, que por supuesto esto se va a seguir, se va a hacer, van a hacer en la práctica y lo van a entender mucho mejor con los números, ¿no? Ahora vamos a ver otro tema que está referido a bienes de uso. Esperan un segundo. Bien, ¿pueden ver la filmina ahora sí? Sí, profe, se ve, sí. Bien, entonces, ustedes me escuchan bien en sonido, ¿no es cierto? Sí, sí, también se ¿Sí? escucha bien. Bien, entonces hablamos de los bienes de uso. Ya vimos en bastantes ejercicios, hablábamos de rodados, hablamos de muebles y útiles, hablamos de instalaciones, hablamos de inmuebles. Nosotros, al referirnos a bienes de uso, gran parte de las cosas que vamos a ver ahora ya las estuvimos viendo. Los bienes de uso, también denominados propiedad, planta y equipo, vamos a ver qué es el concepto, así como te estaba diciendo, en cada rubro vamos a ver el concepto. ¿A qué definimos? ¿Cómo lo conceptualizamos a esos bienes de uso? Componen el patrimonio del ente. Incluye aquellos bienes tangibles que la organización necesita para desarrollar sus actividades. Y la característica es que no están destinados a la venta. Y sí se incluyen como bienes de uso aquellos que están en construcción, en tránsito o montaje. Por ejemplo, si nosotros tenemos algo que estamos construyendo, un bien de uso en construcción, forma parte o componen el concepto de bienes de uso. ¿Cuáles son las características entonces? Que son bienes tangibles, o sea, son
los bienes de uso son bienes tangibles. ¿Qué significa? Que los podemos tocar, que tienen una expresión corpórea. La característica que tienen también es que no están destinados a la venta y se utilizan en la actividad habitual de la empresa, constituyen un recurso permanente de la organización. O sea, que tienen funcionalidad, se utilizan en la actividad, en la función que tiene esa empresa, o sea, en la actividad habitual de la empresa. Y otra característica muy importante es que no se consumen con el primer uso. Su vida útil perdura en el tiempo, por eso generalmente más de un año. Por eso a veces le decimos, ¿cuál es la diferencia entre un lápiz o una virome y un rodado? Y bueno, la diferencia está en que un lápiz, una virome, lo uso durante un determinado tiempo, un mes, 2 meses, y ya no puede ser considerado un bien de uso. En cambio, un rodado tiene una vida útil, donde nosotros lo podemos utilizar en la actividad habitual de la empresa. Pero así también, si nosotros, por ejemplo, tomemos un ejemplo, un rodado. Si nosotros tomamos un rodado, compramos un rodado, un auto, ¿ese auto tiene el mismo valor el año que viene? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque se va a ir desgastando ese vehículo. Por lo tanto, ese desgaste, ese deterioro, esa obsolescencia, va a hacer que se origine, tenemos que reflejar contablemente esa pérdida de valor de ese vehículo. ¿Por qué va a perder valor? Puede perder valor por distintas causas. En un rodado, ¿cuál va a ser la pérdida del valor? El uso. O sea, cuanto más uso le demos, evidentemente va a ir perdiendo valor. Pero hay otras cuestiones que van a depreciarse o van a perder valor. ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos una computadora sale una computadora más moderna, más rápida, más ágil, y la anterior queda obsoleta. Puede suceder que nosotros tengamos una mina de oro, y bueno, sacamos oro, sacamos todo el tiempo, y llega un momento que esa mina de oro se agota. Entonces hay distintas causas o distintas razones por las cuales los bienes de uso se deprecian. Entonces, esa depreciación, sí. Ahí no hablaríamos de una amortización, algo así. Amortización o depreciación lo vamos a tomar de la misma manera, o sea, o valor amortización del bien de uso o depreciación del bien de uso. Lo que pasa es que las normas técnicas los hablan de depreciación, pero conceptualmente es lo mismo. Hay otros libros más antiguos que van a hablar de amortización. No hay problema. O por ahí lo vamos a hablar indistintamente de amortizaciones o depreciaciones. Lo que tenemos que saber es puede cambiar el concepto, pero ¿qué significa ambos conceptos? Significan que es el reflejo contable de la pérdida de valor de un bien de uso. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces tenemos que nosotros podemos clasificar a los bienes de uso según distintas formas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de los bienes adquiridos? Los bienes adquiridos son incorporados al activo por una operación de compra. Compramos una máquina en una panadería, compramos la máquina amasadora, es un bien adquirido, un bien de uso adquirido. Podemos tener también bienes producidos. Por ejemplo, es el resultado de un proceso fabril o de construcción de esos bienes de uso. O bien pueden ser bienes aportados. Alguien puede
alguno de los socios, los accionistas, puede aportar ese bien de uso, por lo tanto ingresan al patrimonio por el aporte de esos socios y el aporte de los accionistas. Y hay bienes ingresados por donación. ¿Se acuerdan que no hay un sacrificio económico? Alguien nos otorga o nos dona, nos dan, o nos subsidian o por una promoción de alguna